Dios les bendiga. En esta oportunidad reflexionaremos en Hebreos capítulo 13, versos del 1 al 14, el cual dice así: Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Al llegar al final de la carta, el autor de Hebreos trata de algunos asuntos prácticos. En esta sección bosqueja cualidades esenciales de la vida cristiana o los deberes cristianos. Entre ellos, en primer lugar, encontramos en el versículo 1 el amor fraternal. Las mismas circunstancias en que vivía la iglesia primitiva ponían en peligro a veces el amor fraternal. El hecho de tomar tan en serio su fe era, en cierto sentido, un peligro. En una iglesia que estaba amenazada desde afuera, además de la angustia y necesidad que tenían por dentro, presentaban siempre dos peligros. Uno, el deseo de conservar la pureza de la fe, que provocaba el que algunos hermanos se dedicaran afanosamente en descubrir y eliminar a los herejes y al que se había desviado de la fe. Y el segundo peligro era el tratar con dureza y desapego a los que fallaban los nervios o a quienes les fallaban los nervios y por consiguiente podríamos decir también la fe. La misma necesidad de una lealtad sin contemplaciones en medio de un mundo pagano y hostil tendía a añadir rigor en el trato al que no tenía valor para permanecer fiel a la fe a la hora de las crisis. Es una gran cosa mantener la fe, sí, en toda su pureza, pero cuando el deseo de mantenerla nos convierte en inquisidores duros y despiadados para con los hermanos, es que ha desaparecido el amor fraternal. Y llegamos a una situación que es peor que la que se debería de evitar. Sea como sea, en el tiempo actual tenemos que combinar dos cosas: la seriedad en la materia de fe y no ser tolerantes con las falsas enseñanzas o enseñanzas a medias tintas que permiten libertinaje en la vida y cultura cristiana, y la amabilidad hacia la persona que se ha desviado.
tratando de hacerla volver al redil. También está la hospitalidad en el versículo 2. El mundo antiguo respetaba y amaba la hospitalidad. Y la lista empieza por ofrecer hospitalidad al forastero y visitar al enfermo. Las posadas en aquel entonces eran sucias, caras, inseguras y de mala fama. En el mundo antiguo había un sistema que lo llamaban amistades de hospedaje. A lo largo de los años, las familias, hasta incluso aquellas que habían dejado de estar en contacto, tenían el acuerdo que, cuando fuera necesario, se ofrecerían hospitalidad mutuamente. Esto era aún más necesario entre los cristianos, porque muchos de ellos, esclavos, no tenían un hogar propio al que pudieran ir. Los predicadores y los profetas itinerantes siempre estaban de camino. Por los asuntos normales de la vida, los cristianos tenían que hacer viajes. Las posadas públicas no eran solución, tanto por lo caras e inseguras como por lo inmorales. Había en aquel tiempo muchos cristianos aislados que experimentaban una vida solitaria. El cristianismo tenía que ser, y ahora también tendría que ser, la religión de la puerta abierta. El autor de Hebreos dice que los que dieron hospitalidad a forasteros, a veces sin saberlo, acogieron a ángeles de Dios. Está pensando en el ángel que vino a Abraham y Sara para decirles que iban a tener un hijo. Y también el que vino a Manoa, el papá de Sansón, con un mensaje parecido. También está la solidaridad con los que tienen problemas, el versículo 3. Es aquí donde vemos a la iglesia primitiva en un aspecto más encantador. Sucedía a menudo que a un cristiano lo metían en la cárcel o incluso tenía peores sufrimientos. Podía ser por causa de la fe, pero también por deudas, porque muchos de los cristianos eran pobres o porque los hubieran capturado piratas o bandoleros. Entonces entraba la iglesia en acción. Algunas veces condenaban a los cristianos a las minas, que era como mandarlos a un lugar inhóspito e inaccesible. Los cristianos entonces buscaban a sus hermanos en la fe hasta en las selvas. A veces había que rescatar a los cristianos que caían incluso en poder de ladrones o bandidos o secuestradores. Los cristianos se hicieron tan notorios por su ayuda a los presos que incluso en el siglo IV después de Cristo, el emperador Licinio publicó una nueva ley según la cual nadie podía mostrar amabilidad a los condenados a prisión llevándoles comida, ni tener compasión de los que estaban muriéndose de hambre en la cárcel. ¿Por qué? Porque los cristianos siempre iban a ayudarles. Y más bien añadía esta ley que a los que se les descubriera haciéndolo, se les condenaría también a sufrir la misma condena que tenían aquellos a quienes trataban de ayudar. Muchos entonces fueron encarcelados por ayudar a sus hermanos y no dejarlos morir en el abandono. En los primeros tiempos, ningún cristiano que sufriera por su fe se vería abandonado u olvidado por los hermanos. Pero también está la pureza. Versículo 4. Lo primero es que el matrimonio se respetaba universalmente. Esto se oponía a dos pensamientos y prácticas. Uno era la filosofía del ascetismo. Estos menospreciaban y despreciaban el matrimonio. Algunos incluso hasta llegaban a castrarse para llegar a lo que ellos consideraban la verdadera pureza. El autor de Hebreos insiste frente a estos ascetas en que hay que honrar y no despreciar el matrimonio. Pero también había quienes estaban en peligro de volver a la inmoralidad en dos aspectos. Uno, vivir en adulterio, y otro, tener toda clase de impureza tal como los vicios contra naturaleza.
es decir, la unión de dos personas del mismo sexo, etc. Los cristianos trajeron al mundo un ideal nuevo de pureza. Hasta los paganos lo reconocían. Ellos decían que en las reuniones que tenían los cristianos se comprometían bajo juramento a no cometer ningún crimen, a no cometer robos, ni hurtos, ni adulterios, ni faltar a su palabra o a negarse a devolver un depósito cuando se les reclamaba. En los primeros tiempos, los cristianos presentaban al mundo tal ejemplo de pureza que hasta sus críticos o sus enemigos no podían dejar de admirar. También está el contentamiento en el versículo 5. El cristiano tenía que mantenerse libre del amor al dinero. Tenía que estar contento con lo que tuviera. ¿Y cómo no estarlo si tenía la constante presencia de Dios? Hebreos cita dos grandes pasajes del Antiguo Testamento, tanto en Josué como en los Salmos, para mostrar que el hombre de Dios no necesita nada más, porque tiene siempre consigo la presencia y la ayuda de Dios. Nada que se le pudiera dar aparte de Dios sería de mayor riqueza. No te desampararé, ni te dejaré, dice el Señor. En Hebreos 13, siempre del 7 al 8, dice: acordaos de vuestros pastores, los que os comunicaron la palabra de Dios. Considerad cómo se despidieron de esta vida y seguid el ejemplo de su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aquí tenemos una implícita descripción de un verdadero líder. Un verdadero líder es aquel predicador que no le interesa que le recuerden a él, sino que lo que le interesa es que no olviden las enseñanzas de Cristo que predicó. El verdadero líder de la iglesia vive la fe y así trae a Cristo a las vidas de las personas. Se ha definido a un santo como una persona en la que Cristo vuelve a vivir. El deber de un verdadero predicador no es tanto hablarles a las personas de Cristo como mostrarles a Cristo en su propia vida. El verdadero líder está dispuesto a morir por su fe, de ejemplo de cómo se debe vivir, pero también de cómo se debe morir. Así como Jesucristo, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin, el verdadero líder también ama a Jesús hasta el fin. El autor de Hebreos, en el versículo 9 al 14, también está convencido de que la única fuerza verdadera es aquella fuerza que viene al corazón del hombre. Y esa fuerza que viene al corazón del hombre solo se origina en la gracia de Dios. Y que lo que se come y bebe no tiene nada que ver con su fuerza espiritual. Así es que en la iglesia a la que estaba escribiendo, habían algunos que daban mucha importancia a cuestiones alimenticias y también a cuestiones ceremoniales. En los versos del 9 al 14 entonces vemos que los judíos tenían leyes rígidas de alimentación, expuestas ampliamente en el libro de Levítico, capítulo 11. Creían que podían servir y agradar a Dios comiendo o dejando de comer ciertas cosas. Es posible que hubiera en esa iglesia algunos que estaban dispuestos a abandonar la libertad cristiana para volver a someterse al yugo de las reglas y los estatutos judíos, creyendo que de esa manera adquirirían más fuerza espiritual. Algunos griegos tenían unas ideas muy definidas acerca de la comida. Hacía tiempo que el famoso Pitágoras había dado enseñanzas en este sentido. Pitágoras creía en la reencarnación, es decir, que el alma de una persona tenía que vivir en un cuerpo tras otro hasta merecer la liberación. Esa liberación se podía adelantar mediante la meditación, la disciplina y el ascetismo. Así es de que los pitagóricos eran vegetarianos, pues una persona se podía reencarnar en algún animal. Y si ellos comían carne, se podían estar comiendo
a alguien que estaba reencarnado. También estaban los que se llamaban gnósticos, que creían que la materia es totalmente mala y que hay que concentrarse en el espíritu, que es totalmente bueno. Creían, por tanto, que el cuerpo es esencialmente malo y que se ha de tratar con rigor y austeridad. Reducían la comida al mínimo y también se abstenían de comer carne. Así es que había bastantes griegos que creían que con lo que comieran o dejaran de comer fortalecían su vida espiritual y también liberaban su alma. El comer y el beber tiene algo también que ver al respecto del cuerpo de Cristo. El autor de Hebreos explica las ceremonias del día de la expiación, según las cuales el cuerpo del becerro que se ofrecía por los pecados del sumo sacerdote y el cuerpo del chivo que se ofrecía por los pecados del pueblo debían consumirse totalmente en el fuego en un lugar fuera del campamento. Eso lo enseña el Levítico capítulo 16. Eran ofrendas por el pecado y la cosa era que aunque los que tomaran parte en aquel culto quisieran participar de la carne de los sacrificios, no les estaba permitido. El autor de Hebreos ve en Jesús el perfecto sacrificio. El paralelismo es completo para él, porque también Jesús fue sacrificado fuera de la puerta, es decir, fuera de las murallas de Jerusalén. Las crucifixiones siempre se llevaban a cabo fuera de los pueblos. El autor de Hebreos creía con toda la intensidad de su ser que no es lo que entra por la boca lo que puede traer a Cristo a nuestras vidas, y que Él solo viene por gracia y se recibe por fe. Es probable que tengamos aquí la reacción a un sacramentalismo excesivo. Es probable que ya tan pronto había algunos que tenían una opinión mecanizada de los sacramentos, es decir, de la participación de la cena del Señor, olvidando que no hay sacramento en el mundo que sirva para tener verdadera espiritualidad y que la espiritualidad efectiva depende del encuentro de la gracia de Dios con la fe del hombre. No es el sacramento o la liturgia lo que cuenta para ser espirituales, sino la fe y la gracia. Recordemos que todo lo tenemos que hacer en memoria del Señor Jesús, y eso es lo que realmente importa. Cristo fue crucificado fuera de las puertas de la ciudad. Fue apartado de los hombres y contado con los transgresores. Ahí el autor de Hebreos ve todo el cuadro. Nosotros también tenemos que separarnos de la vida del mundo y estar dispuestos a soportar el mismo oprobio que soportó Jesús. El aislamiento y la humillación pueden salir al encuentro del cristiano, como pasó con nuestro Salvador. Si somos cristianos, debemos cumplir con nuestros deberes. Entre ellos hemos mencionado el amor fraternal, la hospitalidad, la solidaridad, la fidelidad y pureza conyugal, el contentamiento con lo que se tiene, acordarse de los pastores y mantener una fe práctica, no religiosa.